Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa del Cohete a la Luna Radio, el primero del mes de julio, el primero formalmente del segundo semestre de este año tan intenso. Va a ser un programa muy particular hoy porque hoy no contamos con la presencia de Josefina Bolis, que está en un viaje de laburo, así que acá sentiremos... Está en un congreso de comunicación en Brasil. En Campiñas. Así que sentiremos su ausencia. Yo como Averbisky tuvo la ocurrencia esta semana de estar dedicándose a John Cage, yo le propuse que dedicáramos 40 minutos de silencio. John Cage es un músico norteamericano del cual ya vamos a hablar más adelante, pero digamos lo del silencio que dice Marcelo tiene que ver porque Cage reflexionó mucho sobre la importancia del silencio en la música y hizo una composición que consiste únicamente en silencio. Donde no hay silencio, más bien todo lo contrario, es en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué es esto de te mato o te voto, Horacio? Bueno, es lo que está pasando entre los dos principales candidatos de Juntos por el Cambio, entre Patio Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se están tirando con artillería realmente pesada. Las cosas que están diciendo una del otro y a la inversa son más pesadas que las que le dedican a lo que ellos llaman el kirchnerismo. De modo que da la impresión de que esa no es una interna, sino que son dos. Bueno, después, cuando se ponen a explicitar qué es lo que harían, no hay tantas diferencias entre ellos, pero ahora, digamos, se están matando de una manera tan tremenda que la situación electoral de ellos, que hasta hace no mucho tiempo parecía muy cómoda, en este momento está comprometida, porque además ocurre justo en el momento en el que el gobierno logra unificar posiciones en torno de la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, y además en el momento en que se hace muy evidente cómo se está desinflando la alternativa libertaria. Están peleando por dinero sus dirigentes, que realmente es evidente que no dominan el know-how de la casta. Javier Milei es un hombre tan sutil que llegó a proponer la eliminación de la obra pública en la Cámara de la Construcción. Digo, para la semana que viene tiene planeado una defensa de la promiscuidad sexual en una iglesia. En el Vaticano. Ahora, Rodríguez Larreta dijo una cosa fuerte, pero conceptual. Dijo que las propuestas de confrontación abierta del bullrichonismo ya fracasaron con Macri. Él dice que está de acuerdo con Patio Bullrich en lo que hay que hacer, pero que difiere en el modo de hacerlo. Y explica que el cómo es la diferencia entre lograrlo y no lograrlo. Y dice que ella lo propone desde el mensaje fuerte, y al juicio de él, así no funcionó. Es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy siguiendo ese modelo, dijo. En cambio, él dice que propone algo diferente: la construcción de una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo, porque si no es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida que no es unanimidad. Bueno, es duro esto, pero es conceptual. Sí, es una descripción. Ahora, Bullrich le contestó de una manera a lo Bullrich. No, es tremendo lo que le contestó. Dijo,
me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Hay límites en una campaña. Es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece deleznable. Es todo muy oportunista lo que dice. Ahora, digo, ¿qué es lo que dijo Larreta? ¿Que Macri fracasó? Si no fuera así, estaría en este momento terminando su segundo mandato. Y no hace 4 años. Es el segundo presidente de la democracia que no consigue ser reelecto. El tercero, en realidad. Pues viste que las estadísticas se hacen muy al uso nuestro, porque digo, siempre se plantea que Macri es el primero que no, y bueno, ¿y de la Rúa pudo ser reelecto? No necesariamente. ¿Y Duhalde pudo ser reelecto? Tampoco. Bueno, entonces es el tercero. Ahora, estas polémicas tuvieron un impacto tan fuerte que Rodríguez Larreta trató de corregir su frase en una entrevista y dijo: lo que yo quise decir es que hubo cambios buenos pero que volvieron para atrás. Por las dudas no aclaró cuáles eran los cambios buenos. Eso queda librado a la imaginación del oyente. No hubo una palabra de Bullrich contra el eventual vicepresidente escogido por Rodríguez Larreta. Pese a que Gerardo Morales y su proyecto fascista neo, encarnado en una de las 2 grandes estructuras partidarias nacionales, constituye la principal amenaza para la democracia argentina. El pedido de inconstitucionalidad de su nueva carta provincial que presentó ante la Corte Suprema el ministro de Justicia Martín Soria y el proyecto de intervención por 1 año al Poder Judicial jujeño que presentaron Juliana Di Tulio y Guillermo Snopek. Snopek es el cuñado de Morales. El cuñado de Morales, sí. Es hermano de Tulia Snopek, que es la actual compañera sentimental de Morales. Bueno, estas 2 presentaciones dan cuenta de la gravedad de la situación. Tenemos una nota de Juan Alonso sobre eso en esta edición. Y bueno, muestra lo que hemos dicho ya otras veces, que hay un rol de Morales en la escena nacional como presunto moderado. Pero esto choca con su práctica jujeña y torna risibles afirmaciones como las que Morales dedicó a Bullrich. Digo, liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo. Tráiganle un espejo. Bueno, estas peloteras en la coalición cambiante ha desviado la atención de las diferencias internas en el gobierno, que de diciembre de 2020 están concentradas en las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos te acordás, Marcelo, que Cristina había dicho que en los primeros 2 años de gobierno 19 veces objetó en privado las decisiones políticas del presidente que ella eligió? Hasta que luego de la derrota en las elecciones de medio término de 2021 resolvió hacer pública su disidencia. Bueno, estos desacuerdos prosiguen, como se vio en el cierre de las listas de candidatos para las elecciones de este año, pero sin embargo no tienen la carga vitriólica que está destrozando a la coalición cambiante. ¿Por qué? Yo me lo he preguntado y me parece que es porque Cristina logró encapsular al presidente. Está tan solo Fernández que lo que haga o deje de hacer
le importan a Dizzy, a Dylan, a Prócer y a Fabiola, y no sé si a alguien más. Tal vez a Vito Velo, pero no estoy seguro. Cuando era jefe de gabinete de Kirchner, de Néstor Kirchner, Alberto manejaba el bloque de legisladores porteños del gobierno a través de su legado personal, Diego Kravetz, que hoy es el candidato de Macri a la intendencia de Lanús, lo cual te muestra la porosidad, la habilidad de las fronteras partidarias. Ahora, desde que ganó las primarias de 2019, el papel de Kravetz lo desempeña Santiago Cafiero, que es el encargado de las malas noticias. Y en estos días tuvo que dar algunas realmente muy malas. Bueno, el senador Jarparrilli, que es de una vinculación muy estrecha con la vicepresidenta. ¿Te acordás, Marcelo? Soy yo, Cristina, pelotudo. Parrilli dijo que el albertismo le va a tener que dar explicaciones a Scioli. Y dice, en definitiva, si todo era 2 por 2 cargos de diputados nacionales, ¿para qué tanto daño y tanto escándalo? Ahora, esta es la interpretación del kirchnerismo, que Parrilli la expresa muy bien. Pero del otro lado de la cerca no aceptan esa interpretación. Scioli estuvo, digamos, volvió de Brasil y se reunió con Cristina. Hizo un raid, en realidad estuvo con Cristina, estuvo con Massa y estuvo con Alberto. En ese orden. En ese orden, sí. En el encuentro con Cristina en el Senado, le dijo que en 3 décadas de política nunca lo habían maltratado y humillado de ese modo. Y también se lo repitió a Cafiero, con quien habló, se lo dijo a Cafiero, que nunca lo habían maltratado y humillado de esa manera. A pesar de que Scioli tenía el antecedente de su desempeño de poco más de un mes como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Matías Culfas, y antes de que su ministerio fuera absorbido como secretaría del Ministerio de Economía por Massa. En aquel momento Scioli, digamos, volvió a la embajada en Brasilia, requirió un nuevo acuerdo en el Senado después de un mes de ministro. Bueno, en aquel momento hubo 2 víctimas. La otra víctima fue Silvina Batakis, que había asumido el Ministerio de Economía, pero a Batakis la indemnizaron con la presidencia del Banco Nación. Ahora, Cafiero lo escuchó a Scioli decir que lo habían maltratado y humillado, pero lo que no aceptan en la Casa Rosada es que Alberto lo haya traicionado a Scioli y que le hayan robado la banca que va a ocupar Cafiero, como dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, un cirujano que quisiera ser militar. Acá hay una pugna de versiones, que yo creo que hay una cuestión de matices, de palabras, pero que en definitiva no cambia lo esencial. Desde el kirchnerismo se difundió que el jueves 22 del mes pasado en La Ñata es la residencia de Scioli, Alberto lo instó a Scioli a mantener su candidatura, cuando en realidad ya había aceptado bajarla. Ahora, en la presidencia dicen que no, que eso no ocurrió así, que Scioli, bueno, en esa comida Scioli estaba sentado a un lado de Alberto y al otro lado de Alberto estaba Aníbal Fernández. Y lo que dicen en el gobierno es que esa comida se hizo inmediatamente después del acto que se había realizado en uno de los teatros de Enrique Albistur, que fue muy triste porque era notoria la ausencia de gobernadores, de intendentes o de dirigentes de alguna significación. Tan pobre era que las figuras principales fueron el cómico radical Nito Artaza
y la conferencista Ted Mayra Arena, muy conocida en su casa a la hora de comer. El principal atractivo de Mayra Arena es que dispara críticas a Máximo Kirchner con la impunidad que da la irrelevancia. En comparación, Hugo Moyano, que también estuvo en el acto, parecía Mike Tyson, pero sin aclarar la fecha. Bueno, según la versión de Presidencia, Alberto habría señalado entonces esa carencia de apoyo. Se había dicho que estaba preocupado, que ese acto que mostró. En la mesa también estaba Juan Manuel Olmos, que fue el correveidile entre los tres dirigentes del todavía Frente de Todos, y estaba también la hija de Scioli, Lorena. Ahora, Lorena fue la que alimentó el relato de la traición. Digamos, subjetivamente Alberto puede decir: yo no lo traicioné, yo traté de decirle y él no me entendió. Ahora, para que Scioli no te entienda, porque no es lento. No. Y en todo caso, lo que Scioli interpretó es que lo traicionaron. Pues si no, su hija no hubiera puesto un tuit. Era una foto de una claqueta. Una claqueta de cine. Electrónica, de las que se usan ahora, digo, en el cine, digo, cada vez que se filma o se graba una escena, y decía, en el lugar donde en general se pone el título de la película, decía la traición. Nada menos. Y es la hija de Scioli, no es. Y estuvo ahí, digamos. Y estaba ahí. No. Bueno, hay algunos datos más interesantes de todo este episodio. El día anterior a esa comida, el empresario del transporte Alejandro Rossi, a quien se conoce con el apodo de Fratacho, le había comunicado a Alberto Pérez, que es el operador principal de Scioli, que su hermano Agustín Rossi declinaba la postulación vicepresidencial que le había ofrecido Alberto. Por eso fue que en la sobremesa de la ñata se analizó quién podría acompañar al navegante en su travesía. Y Albistur planteó, sin ruborizarse, que fuera su esposa, que nunca en su vida ganó una elección ni general ni interna. Y llegó a decir una cosa increíble. Dijo que Cristina estaba resentida con su esposa porque su esposa era más linda que Cristina. Bueno, cuando él hizo esa propuesta, Scioli discretamente preguntó: ¿dos bonaerenses en la fórmula? Él, en cambio, se inclinaba por el diputado entrerriano Marcelo Casareto. Marcelo Casareto no es pariente del prelado de San Isidro. Y bueno, le dijeron: bueno, pero Casareto no mide, no es conocido. Y entonces ahí se arriesgó el nombre de Mayra Arena. Ahora, Mayra Arena es tan bonaerense como Derrota Dolosa. Y esto mide la soledad en la que se encontraba Scioli. Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la candidata distribuye más de 1,5 millones de planes. Esta es una práctica poco peronista que incide en el malestar contra el gobierno. Ese malestar se percibe sobre todo en los barrios populares, donde lo que las personas reclaman es empleo asalariado, estable y con derechos, que por supuesto es difícil de conseguir. El mundo ha cambiado, no es que sea una responsabilidad exclusiva de Derrota Dolosa, pero desde esa plataforma de planes, Dolosa pregonaba que iba a enfrentar en las primarias al gobernador Axel Kicillof,
Eso era realmente muy irritativo porque es una persona que no tiene nada más que planes, no tiene otra cosa que planes. Pero en realidad lo que ella ambicionaba era algo bastante más seguro que una derrota ante Axel, que le fue concedido y está en la lista de diputados. Ahora, ¿viste en qué lugar está en la lista de diputados? Segundo. Bueno, eso se consiguió de una manera curiosa porque lo que se había acordado es que el segundo puesto en la lista detrás de Máximo Kirchner iba a ser para Cecilia Moró del Frente Renovador de Massa. Pero Olmos, que fue el negociador, dijo que había sido un error suyo. Se tiró sobre la espada, va. Se tiró sobre la espada y dijo, bueno, pero por favor, una vez que ya se dijo que iba a ser segunda, no volvamos atrás. Y mandó un post de Telegram con un emoji con las manitos en actitud de plegaria. Bueno, en el gobierno y sobre todo, digamos, cerca de Cafiero, admiten que el momento de concluir la aventura debió haber sido cuando les negaron la posibilidad de la Y, es decir, de colgar la boleta de Scioli de la de Kicillof. Esto ocurrió hace unas 3 semanas y la respuesta muy aparatosa del bando de Scioli, pero absolutamente inconducente, fue judicializar el punto y no tuvieron el menor éxito. Les rechazaron absolutamente la presentación. O, en el peor de los casos, el miércoles 21, cuando Rossi dijo que no iba a ser candidato. Ahora, en el gobierno sabían, algo sabían, que Rossi estaba en conversaciones con Máximo Kirchner, pero creían que esas conversaciones se limitaban a las listas de Santa Fe, que es la provincia de Rossi. Lo que no se imaginaron es que estuviera negociando con Máximo que el jefe de gabinete integrara la fórmula de unidad con Massa. Bueno, finalmente, con el cierre de las listas, solo en 1/3 de los 135 distritos bonaerenses, un poco menos de 1/3, se va a permitir aquello que se le negó a Scioli y Dolosa, que es la Y. Sobre todo son municipios del interior rural. Por ejemplo, el movimiento Evita va a poder probar su músculo en varios municipios del Gran Buenos Aires para enfrentar a Fernando Espinosa en La Matanza o al heredero de Catopodis en San Martín. Y en Hurlingham, el ex ministro de Alberto, Juan Horacio Zabaleta, va a enfrentar a Damián Celsi, que es quien lo sucedió cuando Alberto convocó a Zabaleta al Gabinete Nacional. Bueno, ayer hubo un acto en Hurlingham, donde estuvo la plana mayor, va. Sí, a mí me impresionó mucho ese acto, porque Axel, Máximo, Juliana. No, Axel no estuvo. En la foto yo lo estoy viendo. Yo no lo vi. Guado. ¿Qué foto es? ¿La que está en el cohete? No. Esa no es de ayer. ¿No? No. No es de ayer esa. Esa foto es más antigua. Estaban vestidos de otra manera. Hacía calor, estaban todos en manga de camisa. Y ahí en tu foto están todos con camperas muy abrigaditos. A mí me impresionó ese acto que se hizo en el Club La Catedral de Hurlingham. En primer lugar, me impresionó por la cantidad de gente. Hurlingham no es uno de los municipios más grandes
de la provincia, tiene unos 65.000 habitantes más o menos, y ahí había, los camporistas dicen 10.000, lo cual me parece tal vez excesivo, pero 6.000 había, así el 10% de la población de Hurlingham estaba ahí. Pero además, a diferencia de ese acto de Scioli donde no había nadie, acá estaba lleno, viste, de intendentes, de ministros, de dirigentes importantes. Estaba Rubén Slayman, estaba Cecilia Moró, estaba Juanjo Álvarez, que fue el primer intendente de Hurlingham cuando Hurlingham se separó de Morón y se constituyó como partido, cuyo hijo había sido precandidato a intendente, bajó la candidatura y apoya a Damián Scelsi. Estaba también la senadora Teresa García, y estaba Guado de Pedro, y estaba Máximo Kirchner. Y había otra gente, estaba Florencia Centú, estaba la diputada judicial Verónica Silly. Bueno, Hurlingham es para la Cámpora una prueba tan fuerte como Tigre para Massa. En Tigre, Malena Galvanini de Massa va a intentar desalojar al intendente Julio Zamora, quien denunció aprietes y amenazas para que desista. Ahí hubo evidentemente negociaciones, porque primero le habían negado a Zamora la posibilidad de competir con la lista completa, y luego Malena pidió que se le permitiera y se le permitió. Ahora, en el acto de Hurlingham, una cosa que a mí me resultó muy llamativa es que no hubo una sola mención a Zabaleta. Todos los cuestionamientos eran para el proyecto de ajuste y represión del macrismo. Y hubo un palito de Máximo para Alberto, pero de Zabaleta no, como si no existiera Zabaleta. Scelsi, es un hombre joven, tiene poco más de 40 años, hizo un discurso muy sencillo, muy coloquial, dialogando con los vecinos. Planteó que durante los 10 meses que él había sido intendente, cuando Abela era el primer concejal, cuando Zabaleta se fue al ministerio y él asumió como intendente, que recorría permanentemente, que hablaba con los vecinos y que trataba de dar respuesta a los que los vecinos le planteaban. Y mencionó varios ejemplos. Por ejemplo, dijo que le estaban pidiendo que pusiera un colectivo para que los vecinos pudieran ir al mercado central a hacer las compras, que era más barato, y él lo que hizo fue instalar una filial de Mercado Central en Hurlingham, traer el mercado a Hurlingham. Fue uno de los ejemplos que dio. Otro fue la construcción de un hospital municipal muy importante. Pero escuché el tono en el que habló Damián Scelsi, muy interesante eso. Tantos vecinos que hacían un aporte, planteaban un problema y nosotros nos preocupábamos por unir el problema de la gente y la solución del Estado. En definitiva, ahí es cuando la gente, creo, empieza a confiar, empieza a decir, bueno, la verdad que sí hay dirigentes que nos representan, sí hay gente que se preocupa por mejorar la comunidad. Bueno, después de Damián Scelsi habló Guado de Pedro, que, digamos, dos cosas yo señalo de lo de Guado de Pedro. Una es que su fugaz precandidatura presidencial parece haberle curado la disfluencia. Habló con una nitidez, con una claridad, no tartamudeó ni una sola vez. Yo que exagera, porque ya se había convertido en un activo su disfluencia. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que fue el primero que nombró a Massa
y dijo que iban a militar por la fórmula de Massa con Agustín Rossi. Escúchalo. Esta lista representa la unidad. Esta lista representa ese sueño de los argentinos, ese sueño que lo vamos a poder ver y lo vamos a poder vivir completamente con el compañero Sergio Massa y el compañero Agustín Rossi encabezando la boleta nacional, con Axel Kicillof, Verónica Magario y con Celsi y este hermoso proyecto de ciudad. Y después, para terminar el acto, habló Máximo Kirchner. Y ahí él hizo una referencia a Cristina y le pidió a Cristina que ponga el cuerpo en la campaña. Es llamativo, es llamativo. Dijo que había tratado de convencerla que fuera al acto en Hurlingham, que Cristina no fue, pero le pidió opinión a la gente. Escúchalo. Traerles el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. Creo... A ver, un poquito más fuerte, así escucha. Ese amor, esa fuerza que ustedes le demuestran a ella, es por la misma razón que ese partido judicial nos prohibió poder votarla en esta elección. Pero lo que vamos a hacer, más allá de no poder votarla, es militar a conciencia, barrio a barrio, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y también acá en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, para que el peronismo realmente pueda ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad. Bueno, fue un acto realmente impresionante. Yo quedé muy sorprendido. Después uno lee, por ejemplo, hoy en Clarín hay una nota de un columnista donde dice que hay una guerra del peronismo contra los K y específicamente contra Máximo, porque en las listas ¿qué? En las listas de nuevo está lleno de militantes del kirchnerismo, que hay gente a la que no le gusta, seguro que hay gente que no le gusta, pero digamos, esas listas se logran porque hay una relación de poder, una relación de fuerza que lo habilita, si no, no se lograría. Bueno, eso Clarín lo ignora. Bueno, cerremos el paréntesis de Hurlingham, volvamos a la ñata, volvamos al Teatro ND Ateneo, volvamos al búnker de Scioli cerca de la Plaza de Mayo. El viernes 23 por la mañana, Cafiero recibió un llamado de Alberto que le pidió que fuera a Olivos, y allí Alberto le dijo que tenía que ponerse una vez más el uniforme de sicario para ejecutar a Scioli. Y esto del sicario lo dice Cafiero, esa expresión la usa él, que no le gusta ese rol, pero dice, pero bueno, me toca ese rol. Alberto había propuesto ante los gobernadores Zamora y Jalil a Gabriel Catopodis como candidato presidencial. Todos aprecian a Catopodis, esto es generalizado, por su desempeño como ministro, por su personalidad,
Es una persona amable, cooperativa, no confrontativo, pero no tiene el volumen político necesario para ser candidato a presidente, de modo que de ahí progresó la operación con Massa. Bueno, Cafiero cumplió con su rol de sicario en el búnker de Scioli en presencia de sus principales colaboradores, Alberto Pérez, Aníbal Fernández y Albistur. Olmos acababa de reunirse con Cristina y por teléfono anunció que para cerrar el acuerdo el albertismo nonato iba a disponer de 2 diputaciones nacionales y una para el Parla Sur. Bueno, ahí Albistur se puso muy furioso y dijo que no había que aceptar nada de eso y que había que seguir adelante con la candidatura de Scioli. Y Aníbal Fernández le contestó con mucha elegancia, con mucha fineza, dijo, pero ustedes son pelotudos si no tenemos nada. Cafiero está mortificado por la versión de que se robó una banca y cuenta a quien quiera oírlo que al día siguiente Berni se disculpó por haberlo involucrado. Dijo, bueno, yo lo que quería era poner evidencia a Alberto, no pegarte a vos. También dice que luego de reunirse con Cristina, Scioli lo llamó para contarle lo que había hablado con Cristina. Y además está preparando una reunión en Brasil con Scioli para los próximos días. Y también difunde las declaraciones de Olmos. Olmos dijo que en el cierre de listas nadie le roba nada a nadie, porque las candidaturas se construyen. Frase verdaderamente enigmática. Nadie le roba nada a nadie porque las candidaturas se construyen. Bueno, el jueves Scioli visitó a quien llamó mi amigo el ministro de Economía y el jueves al presidente. Massa pide paz y con ese propósito también se reunió con Juan Mansur y propuso que Guado de Pedro fuera su jefe de campaña. La semana pasada, al presentar a Massa como candidato, Cristina dijo que hay comprensión de contexto cuando uno mira a la sociedad y el momento político en el que está. Tenían a sus espaldas el avión de los vuelos de la muerte. Para darle la razón a Cristina sobre el contexto, con pocas horas de diferencia, Massa dijo que el Fondo Monetario no quería que se construyera el gasoducto presidente Néstor Kirchner, porque quería que esos fondos los dedicara el gobierno a cumplir las metas fiscales que le exige el fondo. Es una revelación fuerte. Bueno, el gasoducto comenzó a llenarse el 20 de junio. Digo, comenzó a llenarse porque, como es un caño largo, digamos, hasta que esté lleno, lleva varios días. Digo, con un compresor que va bombeando el gas. Pero bueno, el comienzo del llenado, que fue el 20 de junio, debería haber sido la noticia más importante de la semana, pero fue desplazado de la atención pública por la represión de la protesta docente y campesina en Jujuy y por el cierre de las listas para las PASO. Pero, digamos, ahora que ya pasó eso, se puede volver sobre el tema del gasoducto. En la Cámara Argentina de la Construcción, Massa, es decir, no predicó la promiscuidad sexual en un templo. Por el contrario, dijo, fue una pelea fenomenal con el fondo. Y dijo, ya antes, en 2019, el gasoducto fue postergado no una, sino 2 veces por Macri. También por exigencia del Fondo Monetario. Ahí la motivación formal que había aducido la Secretaría de Energía fue que había 4 empresas internacionales que solicitaban mayor plazo para presentar su oferta. Después, cuando asumió Alberto, anuló las decisiones previas y Enarsa llamó a licitación para la provisión de la chapa y para la obra civil. Massa fue muy explícito en ese mensaje al vincular el gasoducto con la deuda ante el Fondo Monetario y dijo
que este año el país va a ahorrar $2.000 millones en importaciones de combustibles que prácticamente se van a duplicar el año próximo. Y dijo, y cito textualmente a Massa: una obsesión que debe tener el próximo presidente, sea quien sea, es la de consolidar el programa exportador para generar todos los dólares necesarios para pagarle al Fondo Monetario y no volver nunca más al organismo. Me parece que es una declaración muy fuerte, muy importante, porque hasta ahora no se sabía que las dilaciones se habían debido a exigencias del Fondo Monetario. Sí se sabía que hubo muchas mañas por parte de Mr. Magoo, que era el ministro de Economía, en la presidencia también. Sí, entre el Ministerio de Economía y la presidencia, tramitar el decreto de necesidad y urgencia para convocar a la licitación insumió 3 meses. Un récord. Mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación solo necesitó 2 días para aprobar que parte de los fondos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas se destinara al gasoducto. Acordate que ese impuesto a las grandes fortunas fue propuesto por Máximo Kirchner y por Carlos Heller, y que allí se planteó que una parte iba a ser para financiar el gasoducto. Es decir, el kirchnerismo siempre impulsó la construcción lo antes posible del gasoducto, entendiendo esto que ahora está diciendo Sergio Massa. Ahora, el 30 de mayo del 2022, el ingeniero que Narsa había contratado para dirigir la instalación del gasoducto, Antonio Pronsato, renunció a esa tarea. La renuncia de Pronsato requirió un largo reordenamiento administrativo y técnico de la información que se había preparado para la realización de los pliegos. Y semanas después de la renuncia se conocieron trascendidos en el sector energético que se referían a un posible acuerdo entre Magoo y Pronsato para crear una unidad especial que dependiera directamente del ministro y no de Enarsa, que Enarsa, digamos, era manejada por el kirchnerismo a través de Agustín Jerez. Pocos días después de esto, de la renuncia de Pronsato, se realizó el acto del centenario de YPF, y ahí Matías Culfas, en presencia de Alberto y Cristina, acusó a Enarsa de beneficiar en la licitación los pliegos de la transnacional ítalo-luxemburguesa Techint. Bueno, ahí, a raíz de esa denuncia tan grave de Culfas, 2 especialistas en denuncias penales, Waldo Wolf y Graciela Ocaña, se presentaron ante la justicia para hacer una denuncia por el direccionamiento de los pliegos en favor de Techint. Y ahí Culfas fue citado a declarar y directamente se desdijo y descargó la responsabilidad en los encargados de comunicación de su ministerio. Porque esto, digo, no es que Culfas lo había dicho en un discurso, sino que era un off the record de su ministerio, pero un off the record en papel con membrete, todo mal. Bueno, ahí entonces una hipótesis que hubo en ese momento fue que Mr. Magoo encabezara una comisión de evaluación y seguimiento de la construcción del gasoducto, pero Magoo se negó. Y hace 2 semanas, al iniciarse el llenado del tubo, Massa recordó que esa obra estaba planificada desde el 2015. Acordate, Marcelo, que en 2012 se recuperó YPF, y con YPF Vaca Muerta y los yacimientos de los más importantes del mundo de gas y petróleo shale. Pero el problema era que cómo lo sacás de Añelo, cómo lo sacás de Vaca Muerta el gas. Y entonces había que construir el gasoducto. Y desde el 2015 estaba planificado, pero hubo todas estas dilaciones, estas postergaciones. Bueno, ahora recordó Massa
que se hizo en 8 meses, cuando se afirmaba que era imposible hacerlo en menos de 2 años. Y estimó que el gobierno nacional podría ahorrar hasta 4.300 millones de dólares anuales, o el 7,1% del total de las importaciones, con lo cual, si esto es así, la inversión realizada se recuperará en menos de un año. Ahora, esta idea de que la exportación de commodities pudiera ser el camino para sacarse de encima al Fondo Monetario fue objeto del escepticismo de Cristina en varios de sus últimos mensajes. Por un lado, porque la producción de los commodities no crea suficiente empleo, pero además porque la prevalencia del capital financiero en el mercado internacional propicia un sub y baja de precios que rara vez favorece a las economías dependientes. Acordate lo que pasó con la caña de azúcar, cuando Estados Unidos, para bloquear a Cuba, fomentó que se sembrara caña de azúcar en todo el tercer mundo, con la promesa de abrirle el mercado norteamericano en reemplazo del azúcar cubano, y cuando todos los países del tercer mundo estaban produciendo azúcar, el precio se desplomó, y ahí tuvimos la gran crisis de Tucumán con el cierre de los ingenios, porque no, la producción de azúcar no se colocaba a precios que lo justificaran. Ahora, hay un hecho real, y es que las reservas de gas y de petróleo que tiene la Argentina son tan superiores al consumo interno, hay para 200 años de consumo interno, que no tendría sentido privarse de su exportación, sobre todo porque la validez de esas reservas tiene fecha de vencimiento. No es que va a desaparecer el gas y el petróleo, va a desaparecer su comerciabilidad, porque se va avanzando en la sustitución de combustibles fósiles en la transición energética. Entonces, mi opinión, ni tanto ni tampoco. Ni podemos fiar todo a la exportación de commodities, ni podemos decir no vamos a exportar, no vamos. Ahora, con estos temas, digamos, las fake news están a la orden del día. Hubo una frase de Leopoldo Moró, quien dijo que Amado Boudou estaba colaborando con Massa en la reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario. Y Clarín dijo que causó sorpresa porque Soberanos, el partido de Amado Boudou y Alicia Castro, dice Clarín, emitió este martes un comunicado para anunciar que no acompañará la candidatura de Massa. Bueno, Soberanos no es un partido, es un grupo de gente de buenas intenciones. Yo lo consulté a Boudou, le pregunté, y me dijo, yo de Unión por la Patria no me voy ni aunque me echen. Es mucho lo que hay en juego para el devenir de la Argentina, y además sigo creyendo que la conducción es Cristina. Para mí, Soberanos, y siempre lo hizo público, fue un espacio para pensar lo programático, pero nunca lo electoral. Tampoco me fui, dice, pero parece que hay mucha confusión entre la contradicción principal y la secundaria. Por todo eso estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, que seguramente no es mucho, para apoyar la fórmula de unidad e intentar explicar por qué. Es decir, Boudou sí apoya la fórmula de Massa. Del mismo modo, digamos, con esta cosa de la fake news, que realmente es tremendo, es como una nube de mosquitos, ¿no? Que no te deja respirar. Los medios de la oposición presentan las críticas de Cristina al Fondo Monetario como un palo en la rueda de Massa, que intenta cerrar un nuevo acuerdo con el organismo. Ahora, yo lo conozco a Massa, yo he hablado con Massa. Massa entiende que esos cuestionamientos favorecen su negociación con el fondo, porque contribuyen a presentar sus propuestas como el mal menor.
Bueno, ya se oficializaron las listas, solo quedan 6 semanas para que se escuche la voz de la ciudadanía, cuyos niveles de abstención y voto en blanco en las elecciones que ha habido hasta ahora en las provincias superan todos los registros previos, lo cual muestra una insatisfacción innegable con la oferta electoral. Ahora, las primeras mediciones posteriores a que se conocían las candidaturas sugieren que la candidatura de Sergio Massa aventó el peor fantasma que hostigaba al peronismo y al que se refirió Cristina en ese mensaje tan claro donde habló de los tercios. Y esa obsesión era quedar fuera del balotaje, desplazado por los cambiantes y por los libertarios. Bueno, como ya dijimos antes, la disminución de ese riesgo también ayuda el descontrol del enfrentamiento interno en la principal oposición y el desinfle de la opción alternativa, cuyos desempeños provinciales solo suman frustración y rencillas que alcanzan de lleno al candidato y a su entorno personal, es que recibe acusaciones por cosas muy, muy feas. Bueno, suprimida la candidatura que imaginaba Alberto en favor de la lista de Unidad Unión por la Patria, tiene incluso una colectora. Esa colectora está encabezada por 2 jóvenes profesores universitarios que se interesan en las relaciones laborales. Y esa lista aspira a recoger las adhesiones de los sectores intelectuales que tienen una relación tan amorosa con el espejo al salir de la ducha que nunca votarían por Massa. El representante de esta colectora ha dicho que si es derrotado, cosa que ni él duda, va a acompañar la candidatura de Massa. Y desde la izquierda marxista denuncian que esa colectora tiende a legitimar al que llaman el candidato a la embajada, dado que comparten la totalidad de las listas. Bueno, esa caracterización del candidato a la embajada subestima el pragmatismo de Massa, quien acaba de pagar con yuanes chinos el reciente vencimiento del Fondo Monetario, lo cual es realmente como ingeniería financiera, es de una audacia verdaderamente extraordinaria. Ahora, en Juntos por el Cambio, la odiosidad entre sus líderes abre interrogantes muy serios para lo que va a venir después de las primarias. No es de ninguna manera seguro que allí también el que gane conduzca y el que pierda acompañe. Si, digamos, todas las cosas que está diciendo Bullrich expresan a su electorado, es difícil que todos los partidarios del inmoral, falto de ética, ventajero, deleznable y oportunista Rodríguez Larreta vayan a votar por la ministra de Seguridad si ella gana la interna. Al menos una porción podría darle la espalda a las urnas e incluso apoyar a Massa, y a la inversa, si el que ganara fuera Rodríguez Larreta a la interna, la fuga podría ocurrir en favor de Milei. Y hay un ejemplo práctico de esta posibilidad en Santa Fe. La senadora Carolina Lozada ya anunció que si pierde la interna con Maximiliano Pugliaro, no va a colaborar con su campaña posterior porque dice que Pugliaro tiene vinculaciones con el narcotráfico. Bueno, Larreta y Bullrich son del PRO y Lozada y Pugliaro del radicalismo, de modo que este desafecto es transversal a toda la alianza opositora. Y Bullrich colabora seriamente con la sarta de burradas que dice cada vez que abre la boca. Hoy hay una nota interesante en Infoemba
donde analiza algunas de estas burradas en forma muy graciosa, o dramática, según quieras verlo, porque dice absolutamente cualquier cosa, no sabe de lo que habla, y esto se repite tema por tema. La última fue la afirmación de que en las universidades nacionales casi no hay argentinos porque están llenas de extranjeros, cuando la proporción real es del 4% en las públicas y del 5,5% en las privadas. Después, otra cosa, Burri participó en forma virtual en una actividad de la derecha española y allí acusó al gobierno nacional de haber abandonado el festejo del descubrimiento de América, nuestro descubrimiento. Nos descubrieron, por fin nos descubrieron, cantaban el luthier. Porque quiere reconvertir nuestras raíces culturales. Querido rey, qué angustia. Querido rey, qué angustia. Ahora, de todos modos, por más que Juntos por el Cambio sea un dibujo animado de Tom y Jerry, imponerse en las elecciones desde el Ministerio de Economía con una inflación de 3 dígitos, y digo de 3 dígitos para no entrar en detalles desagradables, sería un hecho del orden de los milagros, aunque el candidato no fuera el ministro de Economía, que en poco menos de un año duplicó los valores recibidos de inflación. Ahora, esta dificultad también podría sellar negativamente la suerte de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, dada la dificultad del corte de boleta. Esto ya lo explicamos en alguna intervención anterior. La boleta que vos vas a encontrar si sos bonaerense cuando vayas a votar tiene 8 paños. Y el gobernador figura en el 6º. Es decir, que tenés que hacer 2 cortes. Bueno, por ahora, digamos, en los patriotas son optimistas. Ahora, yo supongo que algunas de las personas que están escuchando querrán saber qué pienso yo, y no solo qué piensan los patriotas. Yo nunca creí que Massa fuera a ser el candidato. Tal vez porque hice una proyección indebida a la política de la doctrina económica de las expectativas racionales, que dice que los actores económicos toman en cuenta todos los elementos, toda la información, y luego adoptan una decisión racional. Ahora, como yo realmente no creía que Massa fuera a ser candidato, incluso perdí una apuesta con un colega, con Daniel Tognetti. Daniel Tognetti decía que, y estoy hablando de hace 3 meses, más de 3 meses, 6 meses, Daniel Tognetti decía que Massa iba a ser el candidato, y yo ya entonces le decía que no, que Massa no iba a ser el candidato. De modo que mi opinión puede ser relativizada sin culpa. Yo creo que el triunfo de Massa sería un milagro, pero crea uno o no en ellos, los milagros existen. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.